Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, según la parte del mundo donde nos estén viendo. Bienvenidas y bienvenidos al sexto webinario en tiempos de pandemia, La integridad no se descuida. Una iniciativa que lleva adelante la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, entidad que agrupa a organismos del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, las empresas, la academia, y quienes trabajamos todos en conjuntos con tal de implementar la UNCAC en Chile. Hoy vamos a hablar de la integridad desde la óptica del sector privado, porque la pandemia del coronavirus genera inestabilidad e incertidumbre en el desarrollo económico nacional y global, provocando riesgos de corrupción que pueden afectar la competitividad y sostenibilidad de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Por ello, hoy más que nunca, la acción colectiva constituye un pilar estratégico para que el mundo privado pueda sobrellevar la crisis sanitaria y sus efectos en la economía. La colaboración en la gestión de riesgos y el fortalecimiento de los controles es esencial para mantener la estabilidad y la integridad en la esfera empresarial. Entonces, hoy vamos a hablar de experiencias y buenas prácticas en todo lo que es la promoción de la integridad, el combate a la corrupción, compliance y todos estos términos que dicen relación con combate a la corrupción en el sector privado. Para eso, tenemos tres súper buenas panelistas, tremendas panelistas, a quienes paso directamente a presentar. Y para partir, vamos a comenzar con Cornelia Sonnenberg. Cornelia es alemana, ella es economista de la Escuela de Economía de Berlín. En la actualidad, se desempeña como directora ejecutiva de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, CAMCHAL, Asociación Gremial, y es vicepresidenta del directorio de la Fundación Fraunhofer Chile Research. Cornelia, espero haberlo dicho, pronunciado bien. Así que, nada, bienvenida, el micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días o buenas tardes a todos los presentes. Quiero aprovechar de agradecer a los representantes de Alianza Anticorrupción, los de la Contraloría General de la República de Chile, así como los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y, por cierto, agradecer a los organizadores de este importante evento. Próxima lámina, por favor. La Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, o CAMCHAL, como le decimos en el abreviado, es parte de una red de cámaras alrededor de todo el mundo. En 92 países tenemos 140 oficinas y con ello tenemos afiliados de más de 50.000 empresas. Eso nos da un insight muy especial y muy potente a la actividad empresarial, no solamente en Alemania o el mundo, sino especialmente acá en Chile. Próximo, por favor. Nuestra Cámara tiene 600 empresas afiliadas. Esta es la composición que tiene y como ustedes ven, más del 80% de los socios nuestros son pequeñas y medianas empresas. Reflejan de esa manera muy bien la estructura de la economía chilena. Próximo. ¿Qué hace CAMCHAL para la promoción de la integridad en los negocios? Nuestro objetivo es fortalecer la conducta empresarial responsable y generar para ello una mayor conciencia y un actuar transparente y ético. Por eso nos hicimos partner implementador de Alliance for Integrity acá en Chile. Hemos estado participando en muchos diálogos público-privado y entrenamos también a empresas, especialmente a las de menores tamaños, para que puedan obtener una actitud y un comportamiento ético. Formamos un círculo de compliance dentro de CAMCHAL y somos parte de diferentes iniciativas, tanto del sector público como del sector privado. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que observamos? Nosotros sabemos que todas las empresas están de alguna manera expuestas al riesgo. Sin embargo, muchas veces se piensa que esto solamente afecta a algunos. Lo que vemos especialmente ahora en tiempos de crisis, como los que enfrentan todos los países del mundo, algunos con mayor profundidad que otros, y especialmente los países de nuestro continente, lleva muchas veces a que en tiempos de emergencia se piensa que no se puede cumplir con todos los estándares, que hay que acortar caminos, que la emergencia requiere que hay que abreviar los procedimientos
Y además tenemos un elemento adicional que hoy día observamos más que nunca, que hay mucha gente trabajando de manera remota. Eso también afecta el comportamiento de las personas. Por eso es muy importante mantener la atención y la conciencia de que ninguna empresa esté exenta de los riesgos de corrupción. Porque las crisis además fomentan la desigualdad, impiden el crecimiento económico y afectan hoy día más que nunca la inestabilidad social. La próxima, por favor. Muchas veces en la discusión que hemos tenido con empresas, vemos que especialmente las de menor tamaño dicen, pero esto no es un tema para mí, esto no me afecta a mí, eso le pasa solamente a los grandes que pueden, las grandes empresas que de alguna manera aprovechan su posición para actuar de una manera no íntegra. Sin embargo, las mismas pymes subestiman ese riesgo de corrupción que también los afecta a ellos. Muchas veces no son capaces o no han tratado ni siquiera de implementar medidas o de generar códigos propios de ética. Y eso es importante, generar esa conciencia, insistir en eso, que todos los actores económicos son parte del ecosistema empresarial y como tales tienen que actuar con la misma conciencia. También hay muchas empresas que dicen, pero no solamente es solamente lo grande, sino además más que nada el sector público el que está afectado a la corrupción. Sin embargo, y también lo hemos tenido que reconocer en el mismo Chile, eso no afecta solamente al sector público, sino muchas veces también al sector privado. La próxima, por favor. Lo que nosotros estamos subrayando en nuestras actividades es mostrar que realmente los programas de integridad y compliance implementadas en empresas generan ventajas para esas mismas empresas. Ellos son capaces de participar en negocios más justos, más equitativos y por lo tanto su quehacer económico se hace más sustentable. Muchas veces se les abren nuevas oportunidades de nuevos negocios. Ellos establecen una relación de mucho mayor confianza y credibilidad con sus pares que también tienen conciencia en que su quehacer debe ser íntegro y debe evitar la corrupción. Así crean nuevas oportunidades. Próximo, por favor. Empresas que implementan culturas de integridad y compliance tienen, por cierto, un mejor control o pueden mitigar los riesgos de la corrupción. Pero además vemos que mejoran la cultura laboral interna porque generan más transparencia, generan confianza con sus colaboradores y con su entorno. Y con ello también se hacen más competitivos. Vemos incluso que más allá de implementar códigos de ética y comportamientos en las empresas, vemos algunas empresas incluso empezar en el momento de la contratación de personas de aplicar ciertos assessments o ciertas evaluaciones de cómo esa persona está preparada y si tiene realmente una convicción de que la integridad es clave para poder trabajar de buena manera. Adelante, por favor. ¿Qué pueden hacer, por lo tanto, las empresas? Obviamente, la toma de la decisión tiene que ser de la alta gerencia. Solamente si se lidera con el ejemplo, es posible avanzar en planes de integridad auténticos dentro de la empresa. Por cierto, hay que cumplir la ley. Existe la ley con todas sus modificaciones. Hay que estar informado sobre cuáles son las de la actualidad. Y bueno, hay que estar dispuesto a denunciar. Esto es muchas veces una barrera importante entre los colaboradores que dicen, pero ¿cómo me voy a poner a denunciar, sobre todo internamente? Sin embargo, debemos implementar ahí canales de denuncia donde la gente se sienta libre de denunciar internamente. Y por cierto, en casos que observamos externamente, también están los canales de denuncia, ya sea con el Ministerio Público o la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros discutimos mucho ese tipo de planes
en una instancia que nosotros lo hemos llamado el círculo de compliance. Ese círculo de compliance está compuesto por compliance officers de grandes compañías y también de compañías de menor tamaño. Y lo que observamos es que sigue habiendo un aprendizaje constante entre las pares, porque ahí en ese círculo se puede discutir abiertamente las mejores prácticas. Entonces, no solamente dentro de la empresa deben generarse esos espacios, sino que el intercambio, el aprender uno del otro, para ello hay que generar espacios que pueden ser como estos círculos, por ejemplo. El próximo. ¿Qué pueden hacer además las empresas para realmente generar un plan de integridad? Tienen que entrenar a su gente, tienen que tener material práctico, tienen que generar metodologías de implementación. Eso puede parecer muy difícil, sobre todo para empresas de menores tamaños. Por eso es importante que existe una herramienta que se llama, que es el programa DEBE, que es de empresas para empresas, y que esa herramienta está justamente pensada para que aquellas empresas que quieren iniciar con una práctica consciente de integridad y que para ello requieren cierto entrenamiento, pero además requieren de material que pueden usar y ese material está disponible. Esto es un programa que hemos podido ofrecer en Chile ya en muchas instancias, ya sea para empresas que lo ven directamente dentro de sus empresas o en programas donde hay varias empresas que juntos toman ese programa. Lo otro es que también es relevante es seguir participando y hoy día tenemos una instancia así en estos espacios de diálogos, compartiendo las experiencias. Son muy relevantes en Chile los seminarios de anticorrupción que hace ya varios años desarrolla la Contraloría General de la República junto con Alliance for Integrity y bueno, es un apoyo constante a la Alianza Anticorrupción. Con eso quiero dejar aquí brevemente detallado nomás algunas de las medidas, las actividades e iniciativas que nosotros empujamos en la firme convicción de que hay que predicar con el ejemplo, pero además hay que apoyar a las otras empresas a que sean capaces de implementar políticas de integridad interna y mantener el intercambio de experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cornelia, por la presentación, por contarnos de Camchal y todo lo que están haciendo en temas de compliance y probidad e integridad para empresas. Bueno, para continuar, ahora nos venimos a Chile y los quiero dejar con Fernanda Hurtado. Fernanda es cientista política, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica acá en Chile y MBA de la ASE Business School de la Universidad de los Andes aquí en Chile también. Desde enero del año 2020 se desempeña como gerente general de la Fundación Generación Empresarial, que es una entidad sin fines de lucro que hace más de 25 años promueve culturas de integridad y mejores prácticas en las empresas, situando a las personas y al bien común en el centro de las decisiones y acciones corporativas. Fernando también se ha desempeñado como gerente general de la Asociación de Empresas Familiares, como gerente de Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, fue secretaria general del capítulo chileno de la International Chamber of Commerce, directora del programa de la Fundación Chilena del Pacífico y miembro del comité organizador de la APEC CEO Summit y APAC Chile 2004. En 2017 fue elegida entre las 100 mujeres líderes como mujeres empresarias acá en Chile por el Mercurio. Así que nada, con esa presentación, ¿qué más puedo decir? Fernanda, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Osvaldo, por la presentación y bienvenidos todas las personas que están hoy día conectadas. Quiero agradecerles especialmente esta invitación a participar en este webinar de hoy día. Y esta es una gran iniciativa por parte de la Alianza Anticorrupción, de la Contraloría General de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y esta es la sexta versión de varios exitosos encuentros que quiero felicitarlos porque realmente cumple con el espíritu de esta alianza, que es desarrollar actividades que permitan reunir a diferentes representantes de instituciones públicas, de instituciones privadas, de la academia, en fin, entre otras instituciones,
para ver cómo prevenimos conductas y o acciones que pongan en riesgo nuestras instituciones. También quiero darle un especial saludo a Cornelia y a Susan, que estamos participando en este panel de hoy. Bueno, como voy a aprovechar ahora de compartirles mi pantalla. Y bueno, tal como ya les había adelantado Osvaldo, la Fundación Generación Empresarial es una entidad sin fines de lucro que desde 1993 se ha dedicado a promover culturas de integridad y mejores prácticas empresariales, situando a la persona y al bien común en el centro de la toma de decisiones. Contamos con el apoyo de un directorio de 11 miembros y un consejo asesor de más de 20 miembros, que son destacadas personalidades no solo del mundo corporativo y académico, sino que también representantes de otro tipo de instituciones, quienes desde sus diferentes ópticas aportan al quehacer y con sus experiencias nos van orientando respecto a cómo podemos realmente impulsar culturas de integridad empresarial que con las personas ayuden a trascender hacia una mejor sociedad. Bueno, y en este contexto, ¿qué entendemos en Fundación Generación Empresarial por una cultura de integridad? Nosotros creemos que la integridad corporativa es como una carretera de dos vías, en que ambas necesitan estar bien pavimentadas, con la señalética adecuada y reconocible por las personas que circulan ahí, de manera que tengamos fluidez en los movimientos. Por un lado, de esta carretera circula lo que conocemos como el cumplimiento normativo, el famoso compliance también, y que este apela realmente a hacer lo correcto. Sabemos que no existe una receta para aplicar las normas que el compliance requiere para su correcta aplicación, o los protocolos que este involucra, ya que finalmente a lo que apela el cumplimiento normativo es a tener los mecanismos que faciliten la sostenibilidad a largo plazo de nuestras organizaciones y negocios. Y por el otro lado de la carretera también tenemos a la ética, los valores y la cultura, que son diferentes en cada institución y de acuerdo a cada grupo humano, pero lo que tienen en común es ser guías de conducta y un elemento de certeza respecto de cómo esperamos que se hagan las cosas en nuestra organización. Y bueno, entonces, ¿cómo logramos realmente que ambas vías de esta carretera funcionen adecuadamente a un mismo ritmo y que un accidente o problema en una de ellas no paralice a todo el sistema? En otras palabras, ¿cómo realmente logramos y qué elementos son los esenciales para implementar una estrategia de integridad? Bueno, como mencionábamos, en esta carretera tenemos dos lados. Uno de ellos es el cumplimiento normativo. ¿Y qué busca el compliance? Busca prevenir conductas criminales e incurrir en sanciones. Busca que no tengamos que vernos enfrentados a una sanción o una conducta que daña a la institución, no solamente en su reputación, sino que también eventualmente con sanciones penales y o criminales. ¿Y qué hacemos? ¿En quién nos apoyamos? Bueno, para eso contamos con abogados, con auditores, que nos ayudan a definir y a desarrollar estándares y procedimientos. Luego preparamos a nuestros equipos en estas normativas, los formamos para que entiendan realmente cuál es el alcance de cada una de estos protocolos y de estos requerimientos de la normativa. En este sentido también vemos que la comunicación, cuando hablamos de el compliance, se centra en datos duros, es decir, en investigaciones en torno a malas prácticas, el monitoreo o los resultados de auditorías en torno al cumplimiento y en informes varios. Y en realidad lo que aquí se necesita es para que este lado de la carretera fluya, es una constante formación de aquellas personas involucradas en poner en marcha esta parte de la estrategia de integridad y una baja discrecionalidad de quienes implementan los procesos y las normas. Por otro lado, cuando hablamos del otro lado de la carretera, por donde va la ética, los valores y la cultura, lo que estamos buscando es la promoción de conductas responsables. Y en este sentido, lo que necesitamos es empoderar y también formar a nuestros gerentes y a nuestros ejecutivos. Acá, ¿cómo lo hacemos a diferencia de la vía anterior?
es que conducimos procesos y reuniones que nos ayuden a identificar y realmente vivir los valores de la empresa y los estándares definidos. Capacitar a los equipos implica integrar esos valores y proveer guías y espacios de consulta. En esta vía la comunicación tiene un rol un poquito diferente, porque la comunicación es una herramienta de formación que logra integrar y orientar la toma de decisiones. Y esto es realmente clave. ¿Por qué? Porque la ética entiende a las personas como seres sociales únicos. En cada una de las instituciones donde se implementan estas estrategias de integridad, vemos que los grupos humanos son diversos, que sus definiciones respecto de los valores y las misiones que lo orientan son diferentes. Y también estas personas se guían por sus intereses personales, por sus valores e ideales. Por ello, es tan necesario difundir los criterios que unifican y dan forma a esta toma de decisiones. Bueno, ¿y cómo lo hacemos nosotros en Fundación Generación Empresarial? Nosotros tenemos 4 vías diferentes para apoyar a las diferentes empresas y instituciones con la implementación de las culturas de integridad. En primer lugar, a través de conocimientos e instrumentos que respalden la gestión de las culturas de integridad a través de productos y servicios que sean reconocidos no solo por su excelencia, sino por la calidad de sus contenidos en torno a la implementación. En segundo lugar, proveemos formación que eduque en valores, en la integridad, pero también en las nuevas normativas. Acá hay que recordar que la formación implica que las dos vías de la carretera vayan funcionando de manera alineada y de manera fluida. Asimismo, también lo que buscamos en esta formación es generar puntos de encuentro entre la empresa y sus líderes, y también con jóvenes líderes, con los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos serán los futuros ejecutivos de estas empresas. Luego también estamos muy preocupados por la promoción de las mejores prácticas, y en ese sentido felicito la iniciativa de CAMCHAL de crear un círculo de compliance. Estos espacios de conversación son tremendamente necesarios porque también permiten aprender de la experiencia de otros, que hoy día en este mundo en que la colaboración es tan necesaria es un punto clave. También nos preocupamos de diagnosticar climas éticos y generar contenidos de interés y necesidad para las empresas e instituciones. Bueno, y finalmente, innovando. Hoy día vemos que es más necesario que nunca crear productos y servicios que respondan a las necesidades y a las urgencias que nuestras empresas están viviendo con la rapidez de los cambios, sobre todo que hemos experimentado en estos últimos tiempos. Bueno, ¿y quiénes son nuestros aliados dentro de las empresas para lograr estos cambios? Y acá Cornelia ya mencionó algo y se refiere a la actitud de los líderes, lo que se conoce como el tono desde la cima, el tone at the top, que finalmente es esa actitud desde el liderazgo frente al cumplimiento de los objetivos y la percepción que ellos mismos tienen de cómo debe hacerse esto. Esto es un factor decisivo para moldear la cultura organizacional, y esto es muy importante. Cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de la forma en que hacemos las cosas dentro de nuestras empresas y organizaciones. Y esto tiene como objetivo la prevención de los fraudes y otras conductas que sean eventualmente de riesgo. Esto es liderar con el ejemplo, finalmente, no solo respecto de una misión que podamos haber tenido definida, o un propósito y valores de la organización, sino que vivir de acuerdo a aquellos códigos de conducta que se han establecido y los cuales son esperados. En este sentido, es la perfecta combinación entre la ética y el compliance. ¿Y por qué esto es importante? Generación Empresarial lleva más de 14 años trabajando un instrumento que se conoce como el Barómetro de Valores y Ética Empresarial, que es una encuesta donde consultamos a todos los colaboradores de diferentes empresas sobre sus percepciones acerca de los valores y la ética en sus lugares de trabajo. Y también les preguntamos por el funcionamiento de sus iniciativas y diferentes orgánicas relacionadas al compliance interno. Por ejemplo, el año pasado, en este ejercicio participaron más de 20.000 trabajadores de 54 organizaciones diferentes, y los resultados nos evidenciaron que en aquellas empresas donde se percibe a los directores actuando de acuerdo a los valores, a los directores y directivos, actuando de acuerdo a los valores corporativos, la sensación de riesgo de toda la institución
y de llegar a estar involucrados en algún tipo de escándalo de corrupción o incurrir en faltas a la ética era menor. Por el contrario, en esas compañías donde no se veía que los directivos estaban liderando con el ejemplo, la sensación de riesgo era mucho mayor. Y este riesgo de hacerse realidad tiene un impacto cada vez mayor en el futuro de las organizaciones. No solo porque aumentan los delitos tipificados y los castigos asociados a los incumplimientos respecto a la ley, sino porque hoy día esto es una tendencia que no va a ceder. En Chile tenemos una nueva agenda antiabuso y es especialmente importante porque los mismos colaboradores necesitan sentirse partes y sentir un sentido realmente de pertenencia a de una empresa donde pueden trabajar con certeza y sentirse orgullosos de ella. ¿Pero son solamente los líderes los que ayudan en esta misión? No. También tenemos el tono en el medio, el tone at the middle, que es el comportamiento de los gerentes, la jefatura y los mandos intermedios, los cuales deben demostrar no solo al resto de los colaboradores, sino que también a sus equipos, que ellos actúan acorde con estos valores definidos y que la institución a la cual pertenecen está actuando éticamente. No solo en el tono desde la cima y en el tono desde el medio, la comunicación es importante, porque sí es necesario estar constantemente hablando de la importancia de los valores y del compromiso ético de la organización, y también de la forma en cómo los valores se van a aplicar en las decisiones que vayamos tomando. Es fundamental, como les decía, que los líderes en la cima y en el medio comuniquen de forma sistemática y efectiva los valores a toda la organización y den el ejemplo con sus propias acciones. Y esto finalmente, ¿por qué es clave? Porque el tono de la cima y el tono desde el medio no es solamente una frase hecha, sino que tiene un impacto real y verificable sobre la percepción de riesgo de las compañías, como les mencionaba anteriormente. Y esto impacta en el compromiso que tienen los diferentes colaboradores a la hora de realmente mostrar su compromiso y las opciones de colaboración con otros stakeholders asociados a su institución. Y hoy día que estamos viviendo en un ambiente muy cambiante de un montón de dificultades, esto es lo que puede marcar la diferencia entre la sostenibilidad o finalmente tener que bajar las cortinas en una institución. Y hoy día sabemos que liderar con el ejemplo es antes que nada ser coherente. Y ser coherentes en los minutos donde realmente hay dificultades es lo importante. Que bueno, yo finalizo mi intervención ahora y agradezco el espacio para poder presentar la misión y todo lo que nosotros estamos tratando de trabajar ahora también en la Alianza Anticorrupción. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a ti, Fernanda, por la presentación, por contarnos de Fundación Generación Empresarial y hablar también de la importancia, porque es importante en definitiva, porque siempre se vincula todos los temas de ética, transparencia y probidad con el sector público. Así que qué bueno que hayamos reforzado esa parte. Bueno, ya estamos recibiendo preguntas. Las y los invitamos a que nos puedan seguir enviando sus preguntas al lado derecho de su presentación. Ustedes verán que hay un chat interno y ahí nos pueden escribir. Bueno, y ahora los quiero dejar con nuestra tercera panelista. Ella es Susanne Friedrich. Susanne encabeza la Alliance for Integrity, que es una iniciativa global de múltiples partes interesadas, impulsadas por las empresas para promover la transparencia y la integridad en el sector económico. Como especialista en desarrollo organizacional, Susanne dispone de muchos años de experiencia en gestión de iniciativas público-privadas y en desarrollo de capacidades. Ha implementado varios proyectos de la cooperación alemana para el desarrollo en América Latina y también a nivel mundial, trabajando en modelos empresariales inclusivos y en cadenas de valor sostenibles, así como en la promoción de las exportaciones para las pymes. Anteriormente trabajó en ProChile y durante 10 años ejerció como consultora independiente en proyectos público-privados. Así que los dejo entonces con Susanne. Susanne, bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo, y muchas gracias a la Alianza Anticorrupción y la Contraloría General de la República por esa invitación. Les mando un cordial saludo desde Alemania. Y un saludo también a las dos panelistas con las que comparto hoy el webinario, Cornelia y Fernanda. Quisiera empezar con unas breves reflexiones sobre lo que es COVID-19, pero primero intentaré
compartir mi presentación con ustedes. Espero que la puedan ver. ¿Sí? ¿Me pueden dar una señal si se ve o no? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, los efectos de la crisis. Yo creo que de todas las crisis que nosotros hemos visto o que estamos viviendo, COVID-19 es tal vez la crisis más esclarecedora porque ha ralentizado el mundo hasta tal punto que sus leyes de movimiento pueden verse más claramente. Y nos damos cuenta de que en un mercado mundialmente globalizado e interconectado ya no se pueden externalizar las consecuencias secundarias de nuestro actuar, y eso de esta crisis nos está pasando ahora la factura, porque la pandemia aumenta la pobreza y la desigualdad social y limita también las posibilidades de acceder a los servicios médicos y perjudica la salud de la población mundial. Y al mismo tiempo se están moviendo enormes cantidades de recursos públicos para combatir la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Y eso ocurre en una situación de mucha presión de tiempo, de disrupciones en las cadenas de suministro y con escasez de algunos bienes. Entonces, esas medidas de emergencia pueden dar lugar a la relajación también de las salvaguardias y de la rendición de cuentas para lograr una respuesta rápida, y algunos pueden tender a aprovecharse de una situación de vulnerabilidad para el beneficio propio. Y en ese momento creo que es clave que estos fondos lleguen donde realmente se necesitan, para que no se beneficien unos pocos a expensas de la mayoría o de los grupos más vulnerables. Bueno, ¿qué hace en este contexto el Alliance for Integrity? Nosotros somos una iniciativa global de múltiples partes interesadas que es promovida por el sector empresarial e iniciada y financiada por el gobierno alemán. Proporcionamos apoyo a las empresas comprometidas con la prevención y el combate de la corrupción. Somos una plataforma que ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento. Y además, también contribuimos a la mejoría de las condiciones para la integridad, para que se puedan generar condiciones que promueven la integridad en las empresas y los otros actores. Lo que ofrecemos es concientización y intercambio de información entre los diferentes actores, aprendizaje entre pares, sobre todo entre las empresas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Tenemos programas de capacitación. Uno fue mencionado ya por Cornelia, el programa de empresas para empresas, donde la CAMCHAL en Chile es nuestro socio estratégico. Hemos desarrollado ciertas herramientas digitales también, y por cierto, la crisis nos permite también dar un avance mucho más rápido en el desarrollo de nuevas herramientas. Y por último, como dije antes, promovemos el diálogo público-privado. Bueno, somos una iniciativa multisectorial. Aquí pueden ver las organizaciones que forman parte de la estructura global, que ejerce como un think tank para determinar la orientación de la iniciativa, pero se replica ese modelo también a nivel de los diferentes países. Estamos presentes a nivel global, como pueden ver en los países verdes, tenemos oficinas, el secretariado se encuentra en Alemania y trabajamos de hecho en 13 países en todo el mundo. Bueno, lo que nosotros entendemos nuestra iniciativa también como una acción colectiva. ¿Qué queremos decir con eso?
Pues la idea básica es que en un entorno donde existe corrupción no hay incentivos para una empresa individual para combatir la corrupción. En el mercado tiene más bien desventajas. Entonces, una solución puede ser la acción colectiva, o sea, un proceso de colaboración y de cooperación permanente entre actores individuales, ¿no? O diversos actores. Así, la acción aumenta su impacto y además la credibilidad de las acciones individuales. Y nivela el campo de juego entre los competidores. Bueno, se ha visto que en temas de anticorrupción la acción colectiva puede ser muy eficiente y voy a presentarles algunos ejemplos también. Y además, y eso también me parece un factor muy importante, la acción colectiva fomenta la transparencia entre los actores y la transparencia crea confianza. Y ahora, más que nunca en momentos de crisis, la confianza en nuestras instituciones es la columna vertebral para construir sociedades más resilientes. Otra herramienta clave es el diálogo público-privado, que permite establecer un espacio de intercambio para ver en qué contexto se desarrollan prácticas corruptas, cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes involucradas y qué mecanismos se pueden establecer para crear un entorno que promueva la integridad y donde los diferentes actores puedan aunar esfuerzos y crear sinergias en la lucha contra la corrupción. Ahora, en tiempos de crisis, vemos varias posibilidades de realizar acciones colectivas. Una primera y más inmediata es la sensibilización. En tiempo de crisis, la integridad es más importante que nunca porque se disminuyen las medidas de control y hay una elevada presión económica que promueven las prácticas corruptas. Luego, se necesitan capacidades también, no solamente a nivel de las empresas, pero ahí y sobre todo a nivel de las pymes, para poder superar y sobrevivir la crisis. Y tercero, crear las bases para prevenir futuras crisis. O sea, eso es una oportunidad también en ese sentido, reconstruir mejor, ¿no? O como dicen algunos, construir hacia adelante para que las empresas puedan ser más conscientes de sus riesgos y gestionarlos de manera responsable y proactiva. En los temas de sensibilización y desarrollo de capacidades, vemos nuestra primera tarea en la comunicación, ¿no? Sistemas de cumplimiento robustos ayudan en tiempos de disrupción de las cadenas de valor. Integridad y principios éticos crean resiliencia que necesitan las empresas para prepararse para un futuro incierto. Y por eso participamos en foros como ese para pasar ese mensaje junto con nuestras contrapartes. Hemos creado una página web también donde muchas instituciones se pronuncian sobre la importancia de la integridad en tiempos de crisis, donde ponen a disposición herramientas y comparten buenas prácticas. Pero además queremos ofrecer algo tangible y práctico a nuestros socios. Hemos realizado encuestas y entrevistas con muchas empresas y actores de la sociedad civil y del sector público para ver cuáles son las necesidades que tienen en este momento para sobrevivir en la crisis. Y nos han mencionado temas como la debida diligencia en procesos de compra, la seguridad de datos. Hoy mismo hemos tenido un webinario sobre ese tema. Luego también fue mencionado el tema de los nuevos dilemas éticos que pueden aparecer en tiempos de crisis, por ejemplo, en el sector salud,
cuando, por ejemplo, la demanda de medicamentos y tratamientos supera las posibilidades de suministro, o cuando se trata de decidir dónde investigar y dónde desarrollar futuros medicamentos. Hemos realizado webinars en muchos países a nivel global, y hay algunos más que ustedes pueden también encontrar en nuestra página web. Y siempre, y eso es el espíritu de la acción colectiva, hacemos todas esas actividades a partir de los conocimientos de las empresas, de los expertos en el sector público y también en la sociedad civil. Los diálogos público-privados en la región, por ejemplo, se desarrollan en el marco de un grupo de trabajo también que se ha creado y que se da un programa todos los años, y donde estamos preparando ahora, por ejemplo, los inputs para todos esos webinarios, también para algunas publicaciones y manuales, uno sobre ética en tiempo de crisis y los aprendizajes que están generando las empresas ahora. El tercer pilar del trabajo de acción colectiva en tiempo de crisis es preparar los actores para el tiempo después de la crisis, porque la crisis también es una oportunidad. La idea es crear organizaciones que sean resilientes y estén en condiciones de enfrentar nuevas crisis. Pero ¿qué es una organización resiliente? Es una organización que no empieza de nuevo donde terminó antes de la crisis, sino es una organización que se ha transformado y que ha construido actitudes y creencias y ha creado agilidad también y procesos en su ADN que les permite no solamente recuperarse, sino ojalá dar un salto hacia adelante y ojalá un salto rápido, ¿no? Y para eso, y eso lo ha mencionado Fernanda también, es fundamental el tone from the top, el tono desde arriba, el liderazgo. Y es un liderazgo que debe dar orientación, pero también debe tener empatía, porque al final se trata de poner a las personas en el centro de todas nuestras actividades. Entonces, reconstruir mejor o construir hacia adelante significa que las empresas sean más conscientes de sus riesgos y puedan gestionarlos de forma más responsable y proactiva. En Chile hemos, a modo de ejemplo, ya hemos realizado diálogos públicos-privados también para preparar las instituciones para crear esa resiliencia. Formamos parte de la mesa UNCAC desde el 2019, el año pasado. Llevamos trabajando desde hace muchos años ya muy exitosamente con la Contraloría y también con la CAMCHAL. Por tercer vez conseguido, hemos organizado el año pasado junto con la Contraloría un seminario internacional anticorrupción, y también estamos organizando regularmente capacitaciones de empresas para empresas junto con la CAMCHAL. A modo de ejemplo, otras actividades que son acciones colectivas en América Latina, otro formato de desarrollo de capacidades para las empresas es el pasaporte a la integridad, que en ese momento se está realizando en Argentina, que es un programa de apoyo a las pymes a partir de objetivos concretos de negocios, de desarrollo de estrategia de negocio de las pymes. Cornelia mencionó cuáles son las ventajas que tienen empresas que tienen sistemas de cumplimiento y que actúen con integridad, y se trata a lo largo de los 6 meses implementar un programa que les permita tener ventajas muy concretas, como por ejemplo tener acceso al capital, formar parte de una cadena de suministro, o también tener ventajas para la adquisición de personal, porque una empresa que actúa de manera íntegra también es más atractiva para atraer personal altamente calificado.
Y por último, la Ruta a la Integridad Empresarial, una iniciativa del gobierno colombiano donde se han creado pactos de integridad en diferentes sectores y donde nuestras contrapartes aportan con una herramienta digital que han desarrollado, The Integrity App, que es una herramienta de autoevaluación de pymes que permite, en ese caso, al gobierno colombiano conocer los puntos débiles de las empresas que forman parte de los pactos de integridad y de esa manera adecuar su apoyo y su oferta en función de las brechas que todavía existen a nivel de las empresas. Bueno, y con eso ya quiero terminar también. Yo creo que en el futuro y para pensar en unas sociedades más resilientes después de la crisis, se trata de combinar la prevención de la corrupción también con otros aspectos de análisis de riesgo y tener un enfoque más sistémico desde las empresas y en las cadenas de suministro que también incluyan los aspectos de estándares sociales y estándares ambientales. Las empresas grandes tienen una importante tarea porque pueden poner a disposición sus conocimientos y compartir sus experiencias con las pymes que deben ser el centro de una parte integral de todo este esfuerzo. Y con eso quiero terminar para dejar algún tiempo para las preguntas también. Muchas gracias. Susan, muchas gracias por tu presentación y nos vamos directo a las preguntas porque tenemos bastantes preguntas, así que aprovechando justo el último tema que planteaste, te quería compartir un cuestionamiento que nos hizo Charlie. Y dice, ¿cómo procede? Y en realidad la pregunta es para las tres, pero me agarro de la última parte del comentario de Susan. Dice, ¿cómo procede una empresa privada? Aquí. ¿Cómo implementar un programa de integridad y ética en una empresa pequeña que no tiene mucho presupuesto? No sé si Susan, Cornelia o Fernanda nos pueden ayudar un poco para orientar a esta persona que nos hizo la pregunta. Sí. ¿Puedo empezar? Claro. Hemos mencionado el programa de empresas para empresas, justamente una de las preguntas que nos hacen las pymes al principio. Y nosotros en ese entrenamiento mostramos que con los propios recursos que tiene la empresa se pueden tomar ya muchas medidas, porque un factor de éxito clave para una empresa es involucrar también los empleados de la misma empresa. El tono desde arriba es fundamental, pero aprovechar los conocimientos de las personas en los diferentes departamentos de la empresa para identificar los riesgos es fundamental. Entonces, los mismos recursos de la empresa sirven para iniciar un programa de cumplimiento. No sé si Fernando, Cornelia, ¿quieren agregar algo? Sí, brevemente, si me permites, Osvaldo, agregar que justamente en la medida que nosotros hemos efectuado las capacitaciones con el programa DEPE, hemos visto que realmente esto es más un tema de voluntad y de constancia que de medios inmediatamente, porque lo bueno del programa es que ya tenemos la metodología y las guías prácticas elaboradas. Aquí no necesita la empresa inventar la rueda de nuevo. Lo que tiene que ver es cómo la implementa en su entorno. Para eso es clave que en empresas pequeñas, ya sea el dueño o el gerente, está auténticamente convencido y que implica obviamente a sus empleados. Pasa en Chile, en un país donde nos quejamos siempre de los problemas de confianza entre todo el mundo, digamos, esto implica estar dispuesto a abrirse a algo más que lo habitual, porque en el momento que tú quieres asegurar que tus empleados también se sientan empoderados, requieres transparencia, requieres mostrar tus procesos y estar disponible, digamos, para también recibir preguntas de parte de ellos. Pero finalmente eso te da
un impulso muy fuerte, porque un empleado que ve que su empresa busca un comportamiento íntegro en un mundo de tantos desafíos que hoy día enfrentamos, es una motivación especial. Y eso finalmente también le genera beneficios a la misma empresa. Tú tienes empleados más convencidos, más comprometidos, más motivados y finalmente más productivos en un entorno de transparencia y de apertura hacia un comportamiento ético. Muchas gracias, Cornelia. Fernanda, sí, gracias, Osvaldo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Cornelia y Susan, pero también hay que pensar que la implementación de una estrategia de integridad y también de todo lo que involucra en términos de compliance no tiene que ser todo de una vez. Esto tiene que ser un proceso gradual, y un proceso gradual que implica, como dice Cornelia, empezar a abrir con herramientas que quizás ya se tienen presentes. Hay definiciones que a veces las empresas no hacen porque empiezan a funcionar muy rápidamente y se les olvida hacer esta definición de los valores o en realidad retomar cuál es su propósito real. Esto pasa también en las empresas grandes. La implementación de un programa de compliance no significa poner de un día para otro las diferentes herramientas y o mejores prácticas en curso. Hay que ir de a poco, esto es importante, porque los colaboradores y en los diferentes niveles de la empresa deben ser capaces de comprender cuál es el efecto que este programa va a tener sobre su actividad, y comprenderlo bien implica ir gradualmente implementando los pasos de manera sistemática, pero sobre todo, como dijeron Cornelia y Susan, es un tema de voluntad. Y lo puede hacer una empresa chica, lo puede hacer una empresa grande, puede ser una empresa privada, puede ser una empresa estatal. Esto es para todos. muchas gracias. Oye, aquí Carmen Gloria hace un comentario que lo habíamos publicitado por redes sociales, pero no lo habíamos dicho. Hoy día estamos contentos porque hoy día tenemos un panel de mujeres. No nos había tocado hasta aquí panel de mujeres en la Alianza Anticorrupción, así que súper felices de que así sea. Y lo reconocí ahora también Carmen Gloria. Para Fernanda, Julia nos pregunta, dice, ¿por qué es tan importante que las empresas midan sus culturas de integridad? Gracias, Julia. Bueno, yo creo que todos ustedes conocen la frase, lo que no se mide no se gestiona. Y justamente la respuesta va por ahí. Nosotros, a través del Barómetro de Valores y Ética Empresarial, que es esta herramienta que todos los años implementa la Fundación con las instituciones, se logra medir la cultura ética de una manera regular. Y las cifras nos han demostrado que aquellas que se miden van mejorando de manera progresiva todos los indicadores asociados a las áreas de integridad. Esto significa no solamente a el conocimiento que, por ejemplo, los colaboradores tienen respecto a la normativa asociada, por ejemplo, a la Ley 20.393 u otras normativas relacionadas con el cumplimiento normativo, sino también con realmente comprender para qué tenemos los valores, para qué sirve realmente guiar nuestra acción con los valores, y también ver cómo a través de la institución estos valores permean toda la actividad. Por ejemplo, también ayuda mucho a que las empresas ayuden a dar a conocer otras herramientas, como por ejemplo los canales de denuncia, y que los mismos colaboradores, que son los mayores beneficiados de este tipo de herramientas, conozcan su utilidad y se atrevan a usarla, que es un desafío muy grande cuando se implementan en las instituciones. Y obviamente porque en momentos como el actual, en donde la integridad y la coherencia en el actuar adquieren tanta relevancia con los desafíos que estamos enfrentando, creo que es importante saber en qué escalón estoy, cuál es mi benchmark, hacia dónde me tengo que dirigir. Y por eso es que es tan importante medirse. Y el Barómetro de Valores y Ética Empresarial que nosotros tenemos en Fundación Empresarial, Generación Empresarial, es una herramienta clave para ello. Muchas gracias, Fernanda. Oye, tenemos una pregunta muy buena. No sé, podemos partir por Cornelia, después vemos, porque creo que la pregunta les va a gustar. Dice, Charlie nos pregunta, ¿cómo procede una empresa privada contra una persona, siendo un trabajador, que comete fraude interno? ¿Se lleva a la justicia? ¿Se procesa internamente de modo administrativo para que la imagen de la empresa no se afecte públicamente? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cómo lo ven ustedes esta sugestión? Y unido a eso también nos llega otra pregunta que nos pregunta, cuando se detecta una empresa en caso de corrupción, ¿cómo se hace la crítica? ¿Debería haber una crítica transversal del empresariado, etcétera, etcétera?
Entonces, Cornelia, no sé qué te parece la pregunta. Yo creo que eso depende mucho de la etapa en la que se encuentra la empresa, ¿no? Si tú tienes una empresa que está recién empezando, donde están implementando las primeras medidas, tú vas a tener que necesitar mucho tino también en medir cuando tú abres los canales de denuncia, por ejemplo, interno, en generar el conocimiento y una actitud que finalmente asegura que las informaciones que llegan son certeros, digamos, y que tienen asidero. Tú, como empresa, tú no puedes tomar la primera denuncia y empezar como tú dices, iniciar un juicio. Tú tienes que ser capaz también de ver cuáles antecedentes hay al respecto que confirma esta acusación, y sobre esa confirmación de la acusación realmente dimensionarla y definir qué pasos tienes que tomar. Lo importante es que esto tenga una lógica dentro de tu política de empresa, digamos, y tiene además una lógica que debe ser igual para todos. No puedes, yo digo, casi ejecutar en la plaza pública un empleado de menor rango cuando lo pillaste con cualquier comportamiento poco ético, pero tratar de tapar un comportamiento de un alto gerente porque eventualmente se considera que tiene un lugar más decisivo dentro de la empresa. Aquí, nuevamente, lo relevante es la transparencia en el actuar frente a las denuncias, el cumplir ahí las medidas que uno se ha propuesto y que también tienen que estar conocidos transparentemente, y claramente asegurar un trato igual para todos los colaboradores. Muchas gracias, Fernanda. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Cornelia, pero sí creo que es muy importante ver qué hace la empresa con la información que recibió. Creo que es importante el análisis y la autocrítica respecto de por qué se dio esa situación, en qué fallamos, no solo en comunicar, sino que también en formar, para que se den este tipo de transgresiones a la ética o comportamientos ya directamente delictivos. Yo creo que en todo nivel es importante hacer la reflexión y que la empresa tome conciencia de que hay algo que está fallando, que hizo que situaciones situaciones de transgresión se dieron. Eso es muy importante. Esto no se puede dejar dando bote. Otra cosa es cómo se maneja esto comunicacionalmente o eventualmente a nivel de tribunales, legalmente, hacia afuera. En eso, como dice Cornelia, hay que tener mucho tino, hay que ver la situación específica, y en una de esas, esto tiene que ver más bien con capacitaciones internas, para que la gente realmente entienda cuál fue el efecto o la potencial consecuencia de una transgresión de ese tipo. Y sí, es bien difícil porque acá también habría que analizar específicamente la profundidad del eventual delito cometido, porque en algunos casos directamente la ley es la que va a tomar una determinación. Pero sí es importante considerar que la empresa sí se debe hacer cargo de trabajar con sus equipos de manera de que estas cosas no vuelvan a pasar, conversarlas y ser transparentes respecto a los peligros y a los riesgos que conductas de ese tipo generan. Muchas gracias, Fernanda. Aprovecho un comentario que nos hace María Angélica. Dice que 2 panelistas han nombrado seminario anticorrupción. ¿Lo ofrece la Contraloría en Chile? Contarle que sí, efectivamente, todos los años se hace un seminario anticorrupción con los socios de la Alianza. Muchas veces también CAMCHAL, Alliance for Integrity o Fundación Empresarial participan. Pero bueno, este año no va a haber de ese foro porque en realidad no estamos en condiciones sanitarias para hacerlo. Oye, mira, acá tenemos una pregunta. Hay un tema que da bastante vuelta y hemos recibido algunas preguntas en ese sentido. No sé si Susan nos puede ayudar, pero también la pregunta es abierta para que las otras panelistas puedan darnos su opinión. Y Margarita nos pregunta, ¿piensan que es necesario que el sector público también avance hacia el compliance, creando, por ejemplo, compliance officers en cada servicio o estrategias de compliance?
Y después también nos preguntan sobre la posibilidad de incorporar pactos de integridad en las empresas públicas, qué sé yo. Entonces, ¿cómo ven esta posibilidad de traspasar las prácticas del sector privado a las empresas del sector público y al sector público en general? Sí, yo puedo empezar, gracias, Osvaldo. Efectivamente, es una buena pregunta y es algo que nosotros también estamos discutiendo dentro de Alliance for Integrity. De hecho, la lógica del sector privado no es la misma que la del sector público, pero desde luego el sector público, igual que el sector privado, tiene el mandato de actuar con integridad y debe establecer las herramientas necesarias para que eso pueda ocurrir. Y de hecho, yo creo que el sector público puede aprender de las prácticas del sector privado y nosotros, por ejemplo, yo he mencionado antes la aplicación para el celular, The Integrity App, que es una herramienta de autoevaluación concebida para las pymes, pero hemos desarrollado también una versión para el gobierno brasileño a petición del Ministerio de Transparencia de la CGU, porque ahí en Brasil a nivel federal existe una norma que obliga a las autoridades públicas implementar normas de cumplimiento y esa herramienta les sirve, igual que la empresa privada, a evaluar hasta qué punto ya cumplen con los estándares y al ministerio les sirve saber dónde están las brechas en las diferentes instituciones y para poder adecuar la oferta de apoyo y de capacitación y las herramientas que sean a la situación real. En ese sentido, y tengo otros ejemplos donde nos han solicitado también la experticia del sector privado para poder implementar sistemas de cumplimiento a nivel de organizaciones públicas. Gracias, Susana. Cornelia, Fernanda, no sé si quieren ahondar, porque tenemos más preguntas. Nos vamos entonces. Mira, Alberto pregunta para Fernanda y dice, hoy en día el compliance tiene una base esencialmente legal, pero ¿no debería tener la ética corporativa mayor protagonismo para una vida y una cultura ética dentro de la empresa? Gracias. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea. Hoy día muchas veces entendemos el compliance o entendemos una cultura de integridad solo con el requisito del cumplimiento de la norma. Pero como yo les decía, esto hay que entenderlo como una carretera de dos vías. La norma no tiene sentido o no genera el mismo nivel de adhesión y cumplimiento si no está basada en razones de peso que nos ayuden a entender por qué realmente necesitamos cumplirla, por qué realmente es importante guiarnos por valores que como institución debemos definir. Yo creo que es muy importante para todas las empresas que no se olviden que definir su misión, sus valores, sus propósitos y entender que la cultura es la forma como hago las cosas, también tienen incorporado el componente del cumplimiento legal. Esto no son dos cosas que pueden ir por separado. Y sí necesitamos darle mayor relevancia, y eso es algo que, como decíamos antes, no solamente viene desde los liderazgos de una empresa, sino que también tenemos que ser capaces de que los liderazgos intermedios y todos nuestros colaboradores entiendan que queremos hacer las cosas bien, no solamente porque la infracción acarrea una sanción, sino porque las cosas las debemos hacer bien. Esa es la manera de hacer las cosas. Efectivamente. Oye, Cornelia, acá tenemos una muy buena pregunta y nos dicen, Tomás nos dice, disculpa, me metí un poco tarde, no sé si habían comentado este tema, creo, Tomás, que vale la pena retomarlo. Así dice, mi gran duda es, ¿qué debemos o qué podemos pedirle éticamente al sector privado, entendiendo que hay diferencias con el sector público en todo este tema del compliance? Yo creo que finalmente tiene que haber la misma exigencia frente al sector privado como al sector público. El sector público no es un ente que existe porque sí y que se alimenta por sí solo, digamos. El sector público, al final de cuentas, existe sobre la base de los impuestos de todas las empresas y de todas las personas. Por lo tanto,
no existe en un espacio independiente y como un ente independiente de lo que pasa en el sector privado. Al mismo tiempo, el sector público tiene en algunas de sus instancias nuestro mandato de controlar el sistema. Entonces, al final de cuentas, esto es, como dice la Fernanda, una carretera en ambas direcciones, o es más bien un círculo que se cierra, donde tiene que haber una supervisión inherente de todos los actores de la sociedad. Esto es un adquirir criterios como persona en tu comportamiento cotidiano y diario, como colaborador de una empresa o como dueño de una empresa donde el comportamiento ético de tus colaboradores va a depender de cuán efectivamente ético te comportas como alta gerencia, y finalmente también el comportamiento de las empresas va a influir en cómo se comporta el Estado. El Estado, al final de cuentas, o el sector público, generan los mínimos exigibles, y sobre esos mínimos exigibles deben cumplirse, pero en lo posible más allá de ello, para que sea realmente reconocido por la sociedad. Muchas gracias, Cornelia. Oye, Susan, acá tenemos una pregunta de Felipe que nos dice: ¿cómo logramos que los mecanismos de control no generen temor y barreras a la proactividad de los trabajadores? Esto sí, o sea, a veces los compliance officers sienten que que son temidos en una organización, o el tema que ellos traen a los colaboradores es algo pesado. Eso naturalmente es muy contraproductivo para crear una cultura de integridad dentro de la empresa. Por eso yo creo que es tan importante lo que dije al principio. Aparte de la orientación que da la dirección de la empresa, y dicho sea de paso, porque antes hablábamos cómo tratar los temas de corrupción o los casos de corrupción en una empresa, yo que creo que es fundamental es tener un mensaje de tolerancia cero hacia los colaboradores. Pero a partir de ese mensaje fundamental, clave, como punto de partida, es importante involucrar a los colaboradores en la construcción de un sistema de cumplimiento, porque son ellos que realmente saben dónde están los dilemas y dónde están las zonas grises. Y lo que nosotros vemos mucho en los entrenamientos, en los TEPE, es que hay mucho desconocimiento también y mucha inseguridad en el momento que a los empleados se les ofrece una solución a una situación de dilema. Ellos pueden verlo como un valor agregado y una ayuda en su trabajo diario, en vez de una amenaza y una sensación de ser controlados. Gracias, Susan. Oye, bueno, estamos un poco pasados la hora, pero quiero hacer un par de preguntas más para cerrar y no dejar tantas afuera, porque después la gente dice que no les hacemos todas las preguntas, pero no es mala voluntad, sino es un tema de tiempo. Nuestras invitadas tienen que volver a sus trabajos y sus acciones diarias. Pero mira, acá tenemos una. Fernanda te quería preguntar, dice: para aplicar eficientemente un programa de cumplimiento, tiene que haber tanto un tone at the top y compliance at the core. Pero es difícil hacer entender a los altos ejecutivos que no solo es un discurso, sino es una cultura de conducta. Entonces ahí nos viene la pregunta y dice: ¿existe alguna técnica para lograr que los altos ejecutivos estén 100% involucrados con la implementación de un programa de compliance o con integridad dentro de una empresa? Yo creo que sí. Y yo creo que sí, y la esencia está en la comunicación. Comunicación no solo que realizamos dentro de la empresa, porque también para tener un real alineamiento de todos nuestros colaboradores tenemos que ser efectivos en comunicarles para qué lo estamos haciendo. Pero también entender que cuando una empresa implementa programas de compliance y de prevención de delito, está dando una señal externa también. Y eso es muy importante. Y los directivos deben entenderlo de esa manera. Una empresa que carece de eso queda totalmente expuesta.
como comentaba antes, la sensación de inseguridad o de eventualmente tener más riesgo a incurrir en acciones delictivas cuando no tienes estos sistemas integrados en tus planes es mucho más alta. Pero sí, esto es parte de los desafíos grandes que todas las empresas deben enfrentar. No es fácil, muchas veces las prioridades, y especialmente en momentos de crisis, se vuelcan hacia la sobrevivencia. Pero sabemos que en los momentos de mayores dificultades es cuando necesitamos realmente volver a mirar a la misión, al propósito, a aquello que realmente nos está orientando en la acción. Y por eso es importante que comuniquemos efectivamente, no solo a nivel de los liderazgos, sino que a toda la institución y hacia nuestros diferentes stakeholders, que estamos comprometidos no solo con hacer las cosas bien, sino que implementar las herramientas necesarias para que podamos hacer las cosas bien. Muchas gracias, Fernanda. Mira, José Miguel acá nos pregunta sobre las denuncias, la anonimidad y non-retaliation en el sistema público. José Miguel, yo te invito a que puedas ver el segundo y tercera serie de nuestro webinario, que están en la página alianzaanticorrupción.cl, y tratamos efectivamente de todo lo que es la denuncia en el sector público, whistleblower, o la palabra que se quiere usar. Y ya como para ir terminando, tenemos una última pregunta, les quiero compartir una última pregunta y se las dejo abierta para que ustedes nos puedan decir qué les parece. Dice, ¿qué acciones o medidas en términos de código de ética debería tomar una empresa privada cuando uno de sus socios trabaja también en el sector público? No sé quién quiere partir. O sea, si es que hubiese algún dilema ético ahí por la participación tanto en el sector privado como público, si es que debe tomarse alguna medida o alguna acción específica dentro de los códigos de ética empresariales. No sé si alguna... ¿Cornelia? Antes de ir a esa pregunta específica, quería agregar una cosa más a lo que decía Fernanda sobre la pregunta anterior. Yo creo que es clave, y lo hemos observado en Chile con algunos de los conflictos, en Alemania, por cierto, también, es que yo creo que la alta gerencia tiene que quedar comprometido con los temas de ética, incluso a nivel de los criterios de su propia evaluación y sus bonos y demás, porque cuando tú anclas en la evaluación de un alto ejecutivo solamente en su rendimiento económico para la empresa y no incluyes también criterios de integridad y ética, tú corres efectivamente el riesgo que el estímulo o la motivación que tiene sea muy unilateral solamente sobre el rendimiento económico y no cambiar el comportamiento ético de la alta gerencia. Y quería agregar esto. Muchas gracias. Fernanda, Susana, no sé si tiene algunas palabras como para irnos despidiendo. Es un poco difícil la pregunta porque yo creo que existen cargos públicos que tienen directas incompatibilidades con cargos privados. Entonces, es un poco genérica la pregunta. Lo que yo sí creo que en el caso de que fuera compatible tener un cargo público y seguir ejerciendo actividad privada, es que todos los disclosures, o sea, mostrar toda la información del inicio, que sea conocida y que se entienda cuáles son tus vinculaciones, o sea, las declaraciones de conflicto de interés, todo ese tipo de cosas, tienen que ser absolutamente honestas. Pero es difícil la pregunta. Yo creo que hay bastantes incompatibilidades en mantener las dos cosas, incluso legalmente normado. Pero sí creo también que hoy día se ha avanzado mucho en tener diferentes tipos de herramientas que detecten posibles conflictos de interés que podrían llevar a situaciones como la que se plantea en la pregunta, de incompatibilidades. Perfecto. Bueno, yo creo que ya efectivamente estamos bien pasados en la hora, así que antes que todo quisiera agradecer a nuestro panel de supermujeres del compliance y la integridad en el sector privado. Muchas gracias, Cornelia, muchas gracias, Susana, muchas gracias, Fernanda, por su participación, por su amabilidad para contestar. De verdad que ha sido un gusto este webinario. Y bueno, decirles que los dejamos invitados para la próxima sesión, que no es el próximo jueves, porque el próximo jueves es feriado, por lo menos acá en Chile es feriado. Así que nos saltamos hasta el 23 de julio, cuando vamos a hablar del uso del Big Data en el combate a la corrupción.
Y para eso vamos a contar con dos panelistas. Ahí nos pasamos de panel de mujeres a panel de hombres, porque va a estar el Contralor General de la República de Chile y Carlos Santizo, quien trabaja en el BID en todo lo que es el área de Big Data, gestión de información, etc. Así que nuevamente, muchas gracias a nuestras 3 panelistas. Se pasaron, un gusto tenerlas hoy día con nosotros, y muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo desde Chile y desde otros países. Que estén muy bien y nos estamos viendo en 2 meses más. Muchas gracias, Osvaldo, a ti, y saludos a todos. Cuídense. Gracias a todos. Chao. Chao.